muy de narrativos de lo que ocurre con las plagas, precisamente porque Faraón ha pedido que, o ha dicho, ha declarado por ahí en el capítulo 5 que él no sabe quién es ese Dios, ¿no? Entonces de alguna manera se va a hacer notar y el Señor se está haciendo notorio a través de esas señales. Recuerden, señales para los hijos, plagas para los que no son hijos, en este caso para Faraón. Acompáñenme a leerlo y vamos a leer de los versos 1 al 12 y la última plaga la dejamos, la de granizo. Sí, capítulo 9, versos 1 al 12. ¿Están con sus Biblias allí? Bueno, vamos a empezar con la quinta plaga, que es se enferma el ganado. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. Señor, quiero agradecerte en esta noche y quiero suplicarte de una manera muy especial que nos hables, Dios. Sencillamente esas plagas una a una nos muestran un Dios misericordioso, pero al mismo tiempo un hombre necio, fatuo, sin entendimiento, falto de sabiduría y obstinado, como lo veremos en esta noche. Padre, un hombre que se ensoberbeció delante tuyo y sufrió consecuencias muy, muy nefastas. Padre, tu palabra nos enseña que si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, tú nos exaltarás cuando fuere el tiempo, pero que si estamos altivos en nuestro corazón, tú nos miras de lejos, Señor. Oramos para que nos hables en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, ustedes recuerdan que perdón un momentico. Bueno, en el capítulo 8 vimos la manera que el Señor se dio a conocer con 3 plagas más. La primera plaga, ¿recuerdan ustedes cuál fue? Sangre. La segunda, ranas. La tercera, piojos. La cuarta, moscas. Muy bien. Aquí Faraón había endurecido su corazón y el Señor había dicho que era algo que él iba a hacer también con él, ¿no? Recuerden, él endurece su corazón voluntariamente, pero vamos a ver cómo Dios por primera vez nos muestra la palabra que se cumple lo que el Señor ya había dicho, que como él endureció su corazón, entonces Dios iba a endurecer el corazón de este hombre también. Y eso es lo que pasó. Entonces, una de las características de estas plagas fue ver cómo el Señor empezó a hacer diferencia muy grande entre su pueblo y el pueblo de Egipto. Recuerden que la plaga número 3, la plaga de los piojos, el Señor dijo que esa plaga de alguna manera no iba a tocar a sus hijos. Empezó a hacer separación, una distinción. Y en esas plagas también empezamos a ver una distinción. Por ejemplo, en la plaga del ganado dice que todo el ganado, recuerden, iba a morir de los egipcios, pero el ganado de los israelitas, de los hebreos, no iba a morir. Recuerden que ellos están en la tierra de Gosén, que fue la tierra que por José pudieron disfrutar, ¿no? Y él fue el que les dijo como en voz baja, como decimos, le dijo:
pidan ustedes esa tierra, porque los egipcios no les gusta lo que era el ganado, lo que tenía que ver con la ganadería, lo veían de poca estima ese trabajo. Entonces allí estaban ubicados ellos. Entonces la quinta plaga, o las tres plagas más que experimenta el faraón, vamos a ver el ganado, úlceras y el granizo mezclado con fuego, que es algo loco, ¿sí? Es simplemente pensarlo, es algo tremendo, fuego y hielo mezclado, ¿sí? Para venir como plaga delante de Faraón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de los versos 1 al 7 encontramos la plaga del ganado. Dios en su paciencia y misericordia le dijo a Moisés que diera otra advertencia a Faraón, y a través de esas advertencias Dios está dando oportunidad para que Faraón se arrepienta. Miren lo que nos dice los versos 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no los quieres dejar ir y los detienes aún, o sea, si los sigues deteniendo, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Entonces, volvemos al punto. Vamos a ser muy repetitivos mientras veamos las plagas. Va a ser muy repetitivo porque el texto es repetitivo. Pero recuerden algo, cuando algo se repite es porque el Señor quiere que nos quede muy claro y porque es importante. Entonces, el Señor pudo haber destruido inmediatamente a Faraón y sacado a su pueblo, pero Él escogió apelar a la voluntad del malvado tirano. Alguien dijo esto, ¿sí? Él prefirió apelar a esa voluntad de este hombre tirano que no quiere dejar ir al pueblo, ¿sí? Y le está diciendo: deja ir a mi pueblo. Pero ¿qué hace Faraón? No lo deja ir, está con un corazón endurecido. Entonces, hay un mensaje aquí: deja ir a mi pueblo para que me sirva. En esta petición hay dos cosas seguras. La primera, el pueblo le pertenece a Dios y no a Faraón. Y la segunda es que hay un propósito en que el pueblo debe salir de esa esclavitud. Y el propósito es servir a Dios. Y es interesante cómo el Señor vuelve y nos repite lo mismo. ¿Para qué nos salva Dios? ¿Para qué nos rescata del foso de la desesperación? ¿Para qué nos ha librado de la esclavitud en la que nos encontrábamos? Con un solo propósito: para que le sirvamos. Aquella persona que haya sido libre, pero no ha decidido servir al Señor, no está dejando a un lado uno de los santos propósitos y principales propósitos que Dios tiene al dejarnos libres, al hacernos libres de la esclavitud de la cual veníamos, el pecado, ¿sí? Cuando entendemos realmente que debemos de servir al Señor y lo hacemos con la actitud correcta, que es por amor, porque debemos toda nuestra vida a Él, entonces es allí cuando empezamos a experimentar algo maravilloso también para nuestras vidas. Hay un propósito maravilloso al servir. Por eso recuerdo una vez alguien enseñó aquí, uno de nuestros hermanos peruanos dijo, el gozo que hay al servir al Señor, ¿sí? No, hablando acerca de que mucha gente se pierde de la bendición, se pierde el experimentar el gozo tan maravilloso que hay en el servir al Señor. Miren, cuando uno sirve al Señor es algo que no tiene precio, es algo que tú puedes ver vidas transformadas. Cuando tú ves a alguien quebrantado, a alguien transformado, es algo maravilloso. Yo no sé si ustedes vieron noticias, y me hubiese gustado de pronto decirle a Iván que viéramos ahorita que estábamos cantando al Señor, cuando estábamos cantando Yo te busco de corazón y todo esto. Recordé esa noticia que ocurrió esta semana, que dieron de este joven Nerú, un hombre homosexual, ya es como ¿cómo se dice? O sea, ya pues ya como travesti, sí, y todo, y cómo lo muestran de que se ha convertido al Señor,
¿sí? Inmediatamente hay una transformación en su cuerpo, inmediatamente él dice, yo estaba detrás de una máscara, ¿sí? Me ponía lentes de contacto porque era una máscara, yo no sé de qué me estaba ocultando, pero le llamó también a su pecado por nombre, viví en lujuria, viví una cosa terrible y viví esta sexualidad que fue la sexualidad homosexual, la viví porque fue la sexualidad que conocí. Fue un hombre violado por un hombre y dije, esa fue la forma en que yo conocí la sexualidad. Entonces, tremendo cómo el hombre puede distorsionar lo que Dios ha creado, ¿no? La sexualidad es algo puro, santo, maravilloso dentro del marco del matrimonio, pero los hombres se encargan de distorsionarlo y este hombre, eso fue lo que experimentó. Lo tremendo de este hombre es cómo comenta su conversión, pero también lo lindo que uno piensa es, ¿quién habrá sido ese hombre que le compartió? Porque es que cuando yo me encuentro con ese tipo de frente, yo lo que haría primeramente antes de querer compartirle quizás sea juzgarle y sea como, o sea, me repele alguien así. Pero ¿qué tal nosotros lanzar el reto de decir, ok, compartámosle a esa persona? Y eso es algo que deberíamos llegar a hacer nosotros. Y es algo y venía a mi mente es, ¿quién habrá compartido a este hombre? Y viene ligado con el gozo de servir al Señor. Ustedes no se pueden imaginar lo lindo que se cumple aquí lo que dice Santiago capítulo 5, que si alguno hace volver a un pecador del camino, ¿sí? Salvará un alma y cubrirá multitud de pecados. O sea, ese hombre que le compartió a este otro personaje, a Nerú, imaginen lo que está haciendo, salvó un alma y ha cubierto multitud de pecados, porque este hombre se ha arrepentido. Entonces dice uno, qué lindo que el Señor nos pueda usar a nosotros para salvar almas y para que multitud de pecados sean cubiertos por la sangre de Jesús, sean perdonados. Pero hay un gozo de servir al Señor y Dios no quiere simplemente salvarnos ¿para qué? Salvarnos para sentirnos bien, para sentirnos chévere, no, salvarnos para ir a alcanzar al perdido, para amar lo que Dios ama. Entonces, dice aquí, me sorprende que hay algunas cosas particulares en cada plaga y en el verso 5 Dios le dio un plazo a Faraón, dice, y Jehová fijó plazo, diciendo, o sea, estos son los términos, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. Más, noten ahí otra vez, pero, ese más o pero, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Tremendo. ¿Qué pasó? Moisés le dijo a Faraón que los israelitas serían librados y Faraón creyó lo suficiente a tal punto que él va y lo confirma, ¿no? Miren ahí, entonces Faraón envió y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno. ¿Qué fue lo que hizo Faraón? Faraón al ver que su ganado ha muerto, manda gente de él a que vayan y miren si era verdad que el ganado de los israelitas, de los hebreos, no había muerto ni uno. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Y saben, cuando fue y se dio cuenta de esto y vienen con la noticia de que fue verdad lo que Moisés dijo y fue verdad lo que Dios había predicho, este hombre en lugar de decir, uy, eso es verdad, recuerden que ya los hechiceros han dicho, esto es mano de Dios, dedo de Dios es este. ¿Qué hizo Faraón? En lugar de decir, uy, sí, me arrepiento, imagínense cómo no voy a creer. ¿Cómo es simplemente algo inexplicable? Porque uno podría decir, bueno, muere el ganado, murió todo el ganado, entonces dice, fue algo que ocurrió, pero no fue Dios. Pero protege el ganado de un lado y por otro lado mata el otro ganado. Entonces está mostrando el poder de Dios. Lo que está haciendo Dios es mostrándole quién tiene el control. Pero este hombre, en lugar de rendirse al Señor, ¿qué hace? Endurece su corazón. Entonces, él no cambió su corazón cuando comprobó de que Moisés y su Dios estaban en lo correcto. ¿Cuánta gente es como Faraón que a pesar de que pueden ver la mano de Dios, aún así no se arrepienten? Pero saben, aquí para esas personas se cumple lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, verso 15. Acompáñenme a leerlo, por favor. 2 de Corintios 2, 15 y 16.
Dice así: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, eso ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para esas cosas, ¿quién es suficiente? Lo que está pasando es que Faraón es un hombre que realmente, aunque ve el poder de Dios, no se arrepiente, y lo que ocurre con él es ciertamente olor de muerte para muerte. Pero para nosotros Cristo se ha convertido en olor de vida en los que creemos, ¿sí? En los que se pierden es olor de muerte, pero los que se salvan para nosotros es olor de vida. Este faraón, viendo el poder de Dios, no se ha querido arrepentir, sino que ha endurecido cada vez más su corazón. No podemos perder de vista lo siguiente: cada vez que el Señor hizo o trajo una plaga, una nueva señal, recuerden qué es lo que está haciendo. ¿Quién me dice qué es lo que está haciendo Dios cada vez que trajo una señal, una nueva plaga a Egipto? Ya le hemos hablado. Laura, les da una advertencia. Muy bien, pero no. Muy bien. Está tratando con cada dios de los egipcios. De hecho, un comentarista dijo lo siguiente: una batalla que los egipcios perdieron debido a que sus enemigos pusieron una manada de ganado al frente de toda su tropa de avanzada. Funcionó porque los soldados egipcios no dispararían al ejército opuesto, porque temían matar accidentalmente a lo que ellos consideraban como un ganado sagrado. Recuerden, cada vez que el Señor está tocando una plaga o está trayendo una plaga, una señal, está mostrando de que no hay, de que ninguno de lo que ellos llamaban dioses se podía comparar con Él. Él es el único y verdadero Dios. Eso es lo que está tratando de mostrar. Esa es la demostración de las señales y la plaga, que Faraón reconozca que solo hay un Dios verdadero, y ese es Jehová de los ejércitos, Jehová el Dios de Israel. Es lo que quiere Dios mostrarle a él, pero no lo puede ver. ¿Pero por qué no lo puede ver? Porque su corazón está endurecido. ¿Por qué las personas hoy no pueden ver a Dios? Porque tienen un corazón endurecido. ¿Saben? No nos vayamos tan lejos. Endurecemos nuestro corazón cuando sabemos lo que la Biblia dice de Jesús, de Dios, y no honramos lo que Dios dice en su palabra. Y nos parecemos a Faraón cuando sabemos lo que la Biblia dice y no honramos lo que la Biblia dice. Es igual. Faraón hizo lo mismo. Dios dijo algo, pero él no lo creyó. Eso es endurecer el corazón. Que Dios te diga algo a ti, pero que tú no lo obedezcas. Es endurecimiento del corazón y no te permite ver al Señor. Pero entonces tiene que pasar una plaga mayor. Ya muere el ganado y miren lo que ocurre, la plaga de úlceras, versos 8 al 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno. ¿De qué horno iba a tomar un puñado de cenizas? ¿Quién dice de qué horno podría tomar un puñado de cenizas? Recuerden, ¿qué era lo que hacían el pueblo de Dios? Recuerden que ellos hacían ladrillo, ¿sí? Y para el ladrillo necesitaban paja, y eso es lo que quemaban en los hornos. Entonces lo que está trayendo es un poco de ceniza de allí, y lo va a poner delante de Faraón. Cuando lo lance, de una manera sorprendente se va a convertir en una úlcera. Dice: y la esparciré a Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. ¿Qué vemos en esta nueva plaga? Ya empezamos a ver que esta plaga también, al igual que la de los piojos, es una plaga que empieza a tocar a los seres humanos. La de los piojos era sobre el ganado, pero también sobre las personas. Esta plaga de las úlceras y el sarpullido también es para las bestias y para las personas también. Verso 10: y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras, tanto en los hombres como en las bestias. Entonces Moisés simplemente se paró delante de Faraón y lanzó las cenizas, y se transformaron en forónculos que reventaron en úlceras sobre los hombres y sobre las bestias. Entonces recuerden que es la segunda vez que las vidas humanas, en este caso, son atacadas y puestas en peligro. Y esta era una sombra de terrible
de la terrible plaga. Se da por sentado que Israel está escapando de esta plaga, o sea que el pueblo de Israel no está siendo tocado por esa plaga. Vean el verso 11, porque hasta aquí vamos, los hechiceros no van a volver a aparecer más, pero qué triste en la última escena donde aparecen, ¿sí? Y así pasa con todos los que son del diablo o que trabajan para el diablo. Su última escena es deplorable y el lugar donde van es un lugar de tormento. Los hechiceros no van a volver a aparecer sino hasta aquí. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho. ¿Qué notamos aquí? Empiezan a aparecer los hechiceros que habían resistido. Recuerden Janes y Jambres que nos dicen más adelante en Timoteo, ¿sí? Pero ellos aparecen acá y lo que nos dice aquí es que aparecen, pero también con esa plaga, con un sarpullido en su cuerpo, a tal punto que no pueden estar ni aún enfrente de Moisés. Y tenaz, porque es la última vez que aparecen este par de personajes, esos hechiceros. La plaga probablemente que está dirigida al dios egipcio Imhotep, quien se dice que era el dios de la medicina. Incluso aquellos que pensaban que estaban más cerca de los dioses egipcios, los hechiceros de la corte, fueron tocados. Entonces recuerden que cada deidad está siendo tocada por Dios. Los hechiceros aparecen nuevamente en la escena, pero esta vez afligidos con las úlceras, y no podían competir con el poder de Dios. En otro tiempo habían competido con el poder de Dios, pero ahora no pueden ni siquiera ni competir ni permanecer delante de la presencia de Moisés. Y aquí, si ustedes notan muy bien en la lectura, es primera vez que se dice que Jehová endureció el corazón de Faraón, ¿sí? El resto de veces que lo hemos visto ha sido Faraón endureciendo su corazón, o sea, voluntariamente él ha decidido endurecer su corazón. Entonces, previamente Dios lo había anunciado. Miren lo que dice el capítulo 7, el verso 3. En el capítulo 7 y en el verso 3 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Era algo que Dios iba a hacer, pero lo iba a hacer a sabiendas de ¿qué? A sabiendas de que Faraón no se iba a arrepentir. Pero aún así Dios es grande en misericordia y le da oportunidad de arrepentimiento, pero él no se arrepiente. Entonces Dios dice: yo voy a endurecer su corazón. Pero lo primero que Dios deja que él haga es que él mismo endurezca su corazón. Es lo que está pasando. Entonces, aquí está el cumplimiento de lo que Dios ha dicho. Aún así, 6 ocasiones se dice que Faraón endureció su propio corazón. Noten, en el capítulo 7, el verso 13, Faraón endureció su corazón. En el verso 22 del mismo capítulo 7, en el verso 15 del capítulo 8, en el verso 19 del capítulo 8, en el verso 32 del capítulo 8 y en el verso 7 de este capítulo 9. Nos dice que Faraón solo, voluntariamente decidió endurecer su corazón. Vemos que el endurecimiento del corazón de Faraón por parte de Dios era el reforzamiento de lo que él había puesto en sí mismo desde el inicio. Esta es la primera vez que esas palabras se utilizan después de una plaga también. Ojo con esto. Esta es la primera vez que aparece después de una plaga, o sea que Dios haya endurecido el corazón después de una plaga. ¿Por qué? Previamente la posición siempre había sido puesta del otro lado. Faraón endurecía su corazón, su propio corazón, y venía la plaga. ¿Qué está ocurriendo? La moraleja es que Dios endurece a aquellos que se endurecen a sí mismos. Dios endurece a aquellos que se endurecen a sí mismos. Es lo que está pasando allí. Lo que llama la palabra de Dios, y hemos estado viendo, es lo que se llama una mente reprobada. Que cuando algo no quiere tener en cuenta a Dios, entonces Dios dice, ok, o sea, le da libre rienda a sus deseos, a su concupiscencia, y deja que esa persona haga lo que quiera. Porque algo que Dios respeta del hombre, del ser humano, se llama el libre albedrío.
Pero lo que está haciendo aquí el Señor de alguna manera es, cuando los hombres persisten en desobedecer, llega el momento cuando el Señor los entrega en una mente reprobada. Y es muy tremendo. La palabra allí es que Faraón había decidido, dice ahí, pero endureció el corazón, como Jehová endureció el corazón de Faraón. Entonces, ahí endurecer es la expresión del resultado de desobedecer a la solicitud divina. Y noten esto, porque eso es muy tremendo aquí. De hecho, todas las plagas fueron intencionadas y calculadas para ablandar, si solamente Faraón hubiera tenido la voluntad de ceder. Las plagas tenían un propósito, y el propósito era ablandar ese corazón. ¿Pero qué hizo Faraón? Endureció su corazón. ¿Saben? Lo tremendo de la Biblia es que nos dice que Faraón no es el único que ha endurecido el corazón cuando ha venido una plaga a su vida o cuando ha venido una situación a su vida. Muchos hombres después de Faraón han endurecido. ¿Y saben qué nos dice la Biblia? Que al final de los tiempos, cuando venga la tribulación y la gran tribulación, la gente, al ver el juicio de Dios, en lugar de pedirle perdón a Dios y arrepentirse, van a blasfemar contra Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 16:21. Y uno diría, tremendo, ¿cómo el hombre puede ser tan obstinado de que está viendo el juicio y aún en lugar de pedir perdón, lo que hace es renegar y blasfemar de Dios, que es lo tremendo? Apocalipsis 16:21. Dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vemos aquí hombres que en lugar de decir, perdone Dios, perdónanos, lo que están diciendo es blasfemando contra Dios por la plaga que están experimentando. Ahora, la pregunta es, esos hombres que van a blasfemar en el futuro, cielo y tierra pasará, pero la palabra no pasará. Póngalo por seguro que esas personas, van a haber personas en el futuro, cuando el Señor rapte su iglesia, venga el tiempo de tribulación y gran tribulación, que este pasaje se cumplirá. La pregunta es, ¿esas personas debieron haber experimentado esa plaga? ¿Tenían que experimentar esa plaga que Dios va a traer? No, ellos quisieron, tomaron la decisión voluntariamente. La pregunta nuevamente es, ¿Faraón tenía que haber experimentado lo que experimentó, el dolor que experimentó? ¿Faraón tenía que haber pasado de ver convertido el agua en sangre, ver ranas dentro de su morada, ¿sí? En su cuarto, en su cama, en todo lugar, y era otro Dios? Faraón tuvo que haber experimentado la molestia de tener piojos y que no había Cruz Azul. Faraón tenía que haber experimentado la muerte del ganado, y ahora Faraón tiene que experimentar las úlceras dentro de la gente. Sus propios consejeros están experimentando esto. La pregunta es, ¿tenía que haberlo vivido? ¿Pero por qué lo está viviendo? Porque él decidió. Y saben, no decidir muchas veces es decidir, porque no hay lugar neutro en los asuntos de Dios. ¿Saben? Ayer que veníamos, que traje a mi hermano porque se varó justo en el puente pasando de aquí de Cañas Gordas, de Pance, el río que está ahí después de Confandi Pance, y se varó justo ahí. Y Carlos me contaba pues a los hombres cómo el Señor ha ido transformándolo, en lugar de enojarse porque se varó y venía para acá. Se varó justo enfrente de otro muchacho que estaba también varado, estaba haciendo una mensajería por ahí. Y entonces Carlos entendió, él dice, yo entendí por el Espíritu del Señor de que Dios me ha permitido que la moto se me apagara ahí para compartirle a ese muchacho. Y yo fui testigo. Entonces me llamó y me dijo, ven, recógeme. Entonces fui a traerlo y todo el tema. Cuando llegué ahí,
Carlos estaba terminando y le dijo, ¿te gustaría? Le habló del plan de salvación, le explicó el Espíritu Santo, la obra de Dios, y le dijo, ¿te gustaría que oráramos y que tú hoy pudieras aceptar a Cristo? Y yo estaba ahí al lado cuando me dijo, no, yo no quiero orar, yo no creo en nada de eso de lo que tú estás diciendo. Ese hombre un día va a experimentar, si no cambia de posición. Recuerden, la Biblia nos habla de que Efesios, Dios nos da un cambio de estatus, hijos de ira para ser hijos de Dios. Él en ese momento es un hijo de ira, quien está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás, Efesios capítulo 2, es lo que dice la Biblia. El mundo está gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Cuando nosotros tomamos decisión por Cristo, de creer en Él, nosotros cambiamos de estatus y pasamos de muertos a vida, de hijos de ira a hijos de Dios, de hacer lo que antes agradaba al mundo, ahora hacer a lo que ahora agrada a Dios, porque fuimos creados, somos el poema de Dios para grandes obras, para obras maravillosas, las que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, dice Efesios capítulo 2 verso 10. Y es espectacular cómo nosotros hemos tomado la decisión y ha ocurrido, como el ejemplo que les digo de este joven Nerú. Y saben lo que he hecho, él nunca sabrá de pronto que yo he hablado de él hoy acá y que lo coloco como un ejemplo y que les animo a ustedes que cuando tengan un espacio, oren por él, pero yo he orado por él. Desde que vi la noticia, Señor, oro por mi hermano, es mi hermano hoy día. No importa su pasado, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y es nuestro hermano y debemos de apoyarlo en oración porque lo que se le viene, la declaración que ese hombre hizo en público, al otro día yo sabía, puse la W y sabía que lo iban a sacar y ustedes no sé si saben, pero Julio Sánchez Cristo es es alguien muy influyente en los medios de comunicación, pero cada vez que alguien habla de Cristo, de Jesús, eso no le sabe a nada, eso lo corta rapidito. Y fue precisamente lo que hizo, apuntó y le tiró durísimo, pero lo sacó también rápido. Y hay que orar. Pero entonces, Faraón no tenía que haber experimentado esto. Los hombres del futuro que van a vivir la tribulación y la gran tribulación no tienen por qué vivir esto, pero van a querer hacerlo si no se arrepienten. Este joven que mi hermano le compartió ayer va a tener que vivir una situación tremenda si no se arrepiente de esa decisión. Porque recuerden, Juan 3:36, lo repito casi en todas las enseñanzas, el que cree en el Hijo tiene la vida. Y usted podría decir, pero ¿cómo yo puedo tener la vida, pastor, si yo estoy vivo? Yo ya tengo la vida, ¿no? La Biblia dice que hay gente que está viva pero está muerta. Y lo que Dios dice es, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre él. Yo no necesito ver la ira de Dios, pero si yo quiero ver la ira de Dios, lo único que tengo que hacer es rechazar la gracia que está dispuesta para salvarme, que es Jesucristo. Faraón estaba rechazando la gracia de Dios, le dijo, mañana va a ocurrir esto. Si retienes aún, ¿qué tenía que hacer? Soltar. Si yo sigo reteniendo el pecado, si sigo reteniendo esa vida antigua, lo que va a venir para mi vida, póngalo por seguro, es dolor, 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 dolor y más dolor, representado en señales poderosas, pero aún en plagas para mí. Las puedo ver como plagas, pero noten esto, mientras por un lado, como dice, por un lado estaban viendo los egipcios estaban experimentando la plaga, por otro lado los hijos de Dios no estaban experimentando nada. Y ahorita la plaga que viene es tremenda, porque usted ver granizo caer, ¿cuántos han visto caer granizo? ¿Cuántos han cogido granizo? Chévere, ¿sí o no? Pero ¿qué tal un granizo que tiene fuego por dentro? Es una mezcla ahí, ¿saben? Va en contra de la naturaleza y en contra de la propiedad, pero se va a unir estos dos elementos en contra de su naturaleza para obedecer a Dios y traer juicio a un hombre que no cree en Él. Tremendo. Y es la plaga de granizo y fuego mezclado. Verso 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Cuál es el tema que se repite? Deja ir a mi pueblo
que yo tengo un pueblo y quiero que ese pueblo venga y me sirva. ¿Usted es parte del pueblo de Dios? La pregunta es, ¿le sirve a Dios? Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Qué estaba buscando Dios? ¿Qué estaba buscando Dios con las plagas? Que Faraón entendiera de una vez por todas que no había otro Dios como él sobre la tierra. Aquí dice, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Pero eso no es lo que está viendo Faraón. Esta es la advertencia extendida que Dios quiso hacer saber a Faraón, que Dios estaba en control. Pero miren ahorita lo que dice el verso 15, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. ¿Saben? Uno diría, qué duro y qué fuerte y qué tenaz que Dios haga esto, pero ¿saben algo? Tan mal como había ido hasta este punto fue solamente por la misericordia de Dios que Faraón y Egipto no habían sido quitados de la tierra. O sea, era para que hace rato el Señor los hubiese raído de la tierra, como los hijos del trueno una vez dijeron, ¿no? Juan y Jacobo, que una vez fue Jesús a una aldea y entraron y no aceptaron a Jesús y lo rechazaron. Y Jacobo y Juan dijeron, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y los consuma. Eso es lo que preguntaron ellos. Dijeron, no, yo no he venido para que el hombre se pierda, sino para salvarlo. Y ¿saben? Dios podía haber hecho a Faraón, quemarlo, consumirlo, destruir, borrar del mapa Egipto. Pero no lo hizo por la misericordia de Dios. Y está por su misericordia y está dejando plazo, pero no se arrepiente. Recuerden, no veamos a Faraón por allá, veamos al Faraón que hay en nosotros. ¿Qué hay de mí que es de Faraón? Por eso cuando yo veo el mensaje, uy, ese Faraón sí era muy malo, ¿no? Entonces yo digo, sí, pero ¿cuán malo llego yo a ser cuando no me rindo al Señor y me da una oportunidad y me da otra oportunidad y vuelvo y me levanto y me da otra oportunidad y vuelve y me da otra oportunidad y me sigue dando oportunidad, pero para que me arrepienta, para que me salga de donde estoy y para que le sirva? Dice, y a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. En esta fuerte declaración, Dios le dijo a Faraón a través de Moisés que su resistencia estaba siendo usada para la gloria de Dios. ¿No les parece a ustedes tremendo? Que la misma resistencia de Faraón lo que estaba haciendo era para la gloria de Dios, porque cada vez que Faraón se resistía, lo que hacía era que las señales y prodigios de Dios se manifestaban. Claro, para él no eran señales, eran plagas, pero el poder de Dios estaba siendo manifestado a través del resistimiento de Faraón. ¿No les parece a ustedes interesante esa mezcla? Si Faraón pensó que estaba cumpliendo algo con su resistencia en contra de Dios, él estaba completamente equivocado. Toda su rebelión testaruda solamente glorificó a Jehová hasta el final. Hasta el final. La muerte de los primogénitos y la salida de Egipto es la rebelión testaruda de Faraón, donde se está viendo un Dios victorioso sobre un hombre obstinado, necio y torpe y tonto, llevando a un pueblo, liderando un pueblo hacia la perdición. Pero lo que él estaba haciendo, si Faraón pensó que estaba cumpliendo en algo con resistirse, ¿sí? Se estaba dando cuenta que no estaba realmente logrando nada, pero Dios estaba siendo glorificado. Él estaba perdiendo, pero Dios nunca pierde, Él siempre gana. Y Él mantiene, su trono es estable. Nunca pensemos que el trono de Dios puede ser movido o está en toque, le pueden hacer un golpe de estado o algo así, ¿no? El trono de Dios permanece. Y saben, esto me hizo recordar lo que Pablo le dice a Timoteo, que hay algunos hombres que representan unos utensilios dentro de una casa, ¿sí? Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Faraón es ese instrumento en las manos de Dios. Faraón estaba haciendo un instrumento en las manos de Dios, pero para usos viles, ¿sí? Tenaz. Porque su rebelión, su obstinación estaba permitiendo de que Dios fuera glorificado, pero él estaba siendo envilecido con todo
lo que estaba viviendo. Miren la pregunta que le hace aquí, ¿sí? Y aquí dice, recuerden que el que está hablando allí es Moisés, pero está hablando de parte de quién. Moisés es el portavoz de Dios. Y dice en el verso 17, pregunta, Dios le mandó a preguntar esto a Faraón: ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? La palabra ensoberbecer significa engreírse, endiosarse, enorgullecerse, ensancharse, esponjarse, estirarse, hincharse, inflarse, envanecerse, panadarse, presumir, ufanarse. Es lo que estaba haciendo. Estaba inflado como un sapo. Estaba envanecido. Y el Señor le dice: ¿aún te ensoberbeces? ¿No les parece a ustedes que el hombre, el ser humano es tan tonto delante de Dios? O sea, una persona falta de entendimiento, Dios mostrándose y envaneciéndose, y estaba enorgulleciéndose contra el pueblo de Dios. Recuerden, ¿cómo toma el Señor cuando alguien hace algo contra un hijo suyo? Recuerden lo que el Señor le dijo a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todo esto que el Señor está haciendo a Faraón, le está cobrando de algún modo lo que él había hecho con su pueblo. Y saben algo, es tremendo cómo a través de la historia Dios ha usado hombres perversos y malos, poblaciones como los babilonios, caldeos, gente perversa, para disciplinar a sus hijos. Pero eso no se queda así. Esa gente abusó de su oro, de su plata, de sus mujeres, de su templo, de todo. Y Dios está permitiendo, y pareciera que Dios no hace nada. Pero Dios lo que está haciendo es un uso. Esos están siendo usados por Dios. Ojo, alguien puede ser usado por Dios, pero no aprobado por Él. Estaba siendo usado por Dios como un vaso vil, de deshonra. Pero luego el Señor dice: venga para acá, mijito, le cobro lo que usted le hizo a mis hijos. Y de alguna manera es lo que el Señor está haciendo con Faraón. Cada cosa que le hizo. ¿Se acuerdan qué fue lo que le hizo Faraón? Ellos producían ladrillo y los egipcios le traían la paja para el horno. Y dijo: ahorita producen la misma cantidad de ladrillos y no le vamos a traer la paja. Tienen que ir a traerla y tienen que producir la misma cantidad. Y azotaban a los hebreos, los golpeaban, los maltrataban. Y aquí el Señor está tratando con este Faraón fuerte. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, ojo, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. La forma en que el Señor les habla es por lo siguiente. Recuerden, ¿qué era Egipto en su momento? Era la potencia mundial. ¿Qué se creían ellos? Ellos se creían, aunque no existía la Coca-Cola en ese momento, pero se creían la Coca-Cola del desierto. Sí, pero no existía la Coca-Cola, pues la bebida común del desierto, pues refrescante. Entonces, es lo que ellos están creyendo. Y el Señor les dice: ¿ustedes se creen eso? Dice: desde el día que se fundó, o sea, desde que ellos son civilización, y ellos se creían lo máximo, que nadie, Dios, Faraón es Dios, o sea, ¿quién como Faraón? Nadie nos puede tocar, nadie nos puede derrocar, nadie nos puede vencer. Y el Señor les dice: están tan equivocados. Voy a traer mañana un granizo pesado. Ojo la palabra que usa ahí. Dice: haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Aunque había caído granizo, pero no como lo que había de venir, ¿no? Verso 19. Envía pues tú a recoger tu ganado. Algunos piensan que había caído granizo, pero otros piensan que la lluvia caía ocasionalmente sobre el norte de Egipto. Entonces la predicción de una severa tormenta de granizo acompañada de una violenta tormenta eléctrica pudo ser recibida con mucho escepticismo por Faraón. ¿Sí? O sea, es como cuando ocurrió en los días de Noé, que dijo: va a caer un diluvio, pero si no llueve, ¿cómo va a venir un diluvio? Si recuerden que las cosas del Señor vuelan nuestra mente, nuestra lógica, y es por fe. Y aquí entonces, envía pues, le dice el Señor. Me parece sorprendente que Dios haga esto. Va a mandar
una plaga, pero les dice esto: envíe pues a recoger tu ganado, todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. ¿Saben qué me hace pensar este pasaje? Este pasaje me hace pensar en algo tan sencillo como esto. Este verso 19 me hace pensar en la salvación. Como lo que un hombre le preguntó el pastor Shaq, le preguntó a este cirujano cuando los que hemos escuchado del instrumento que Dios usa y todo el tema, y él le pregunta: mira, ¿qué pasaría? El pastor Shaq, compartiéndole a otra persona el evangelio, le dice: ¿qué pasaría si yo vivo todo lo que dice en la Biblia? ¿Sí? Vivo todo lo que está allí, pero resulta que yo muero, ¿sí? Y me doy cuenta que cuando morí no había nada de lo que la Biblia decía, que una vida nueva para los que creen, un castigo eterno para los que no creen. La pregunta del millón es, respóndeme tú, cirujano, ¿qué perdí? ¿Viví bien? ¿No le hice daño a la gente porque viví bajo los principios de Dios? No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, no codiciarás la mujer de tu prójimo. O sea, vivió a sus parámetros y me ahorré una cantidad de problemas aquí en la tierra, de enredos, de situaciones que hubiesen sido bochornosas para mí, vergüenzas, ¿sí o no? Pero resulta que era mentira. Ojo, no estoy diciendo que el cielo, que la Nueva Jerusalén, que el lugar que Dios tiene para nosotros es mentira. ¿Qué perdí? Nada. Pero entonces ahorita cambiémoslo. ¿Qué pasaría si yo vivo como dice la Biblia, pero efectivamente cuando muero, no hago lo que la Biblia dice, decido no vivir como la Biblia dice, pero muero y me doy cuenta que todo lo que la Biblia decía era verdad? ¿Qué perdí? ¿Saben? Si Faraón hubiese tenido ese razonamiento, bueno, guardemos el ganado, guardemos aquí cositas, porque qué tal que si llueva granizo y me mate, la gente me mate, por si las moscas, ¿no? ¿Qué pasa si no es verdad lo que Dios dijo? O nada, mandé a descansar a todo mundo, le di un día de vacaciones, perfecto. Pero si él hubiera razonado, hubiera dicho: ¿y qué si sí? Lo pierdo todo o sigo perdiendo cada vez más. ¿Se dan cuenta? La vida en el Señor es igual. Ese pasaje me muestra algo como eso. Son razonamientos sencillos de que la Biblia habla de una vida espiritual, pero que el hombre ha querido, a través de Satanás, ha querido robarnos esa idea y decir, o esa verdad, no una idea, esa verdad de la vida eterna, y decirte: es una mentira, es un cuento. ¿Cómo tú crees aún cosas de ese en pleno siglo XXI? ¿Sí? Despierta, el mundo te tienen dormido ahí donde estás, pero nos damos cuenta que no estamos ni dormidos, ni estamos creyendo en una fábula, estamos creyendo en algo real, porque Jesús murió, resucitó, y muchos lo vieron al tiempo y lo vieron ir a la diestra del Padre, y dice que así como Él fue, nosotros un día tendremos un cuerpo glorioso. Entonces dice: envía pues a recoger tu ganado. Dios habló, pero no lo hizo. Pero aquí es donde viene la reprensión. Y aquí es donde viene la reprensión para nosotros como creyentes. Verso 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo oír a sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Ojo, el que creyó hizo esto, pero el que no creyó dejó el ganado todo tal cual como estaba. Y saben, aquí es donde se cumple Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si el temor de Jehová está en mi corazón, yo simplemente voy a hacer algo. A veces hago cosas que yo no entiendo, pero las hago porque Dios las dice, ¿sí? A veces Dios ha dicho: ayunemos. A veces yo le digo a mi familia, a mi esposa, me dice: vamos a ayunar. Y a veces entramos como en una ¿y por qué vamos a ayunar? ¿Pero por qué? Vamos a ver, que me hacen huelga no de hambre y no huelga de hambre y no huelga de comida. Y yo le digo:
Porque Dios dijo que algunas cosas necesitamos ayunar. Y chévere si nos ejercitamos en ayunar. ¿Sí o no? Y de esa manera, pero Dios lo dice y yo quiero honrarlo. Entonces hay cosas que Dios nos va a decir y que no nos van a gustar, pero que lo vamos a hacer porque Él lo dice, y cuando Él lo dice, esconde una cantidad de principios, de verdades, o hay una cantidad de cosas maravillosas para nosotros guardadas ahí, que cuando las hacemos las descubrimos y las disfrutamos también. Pero dice aquí en el verso 22, y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre toda hierba en el campo en el país de Egipto. ¿Sí? Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. Algunos de ustedes escucharon antenoche, 2 noches atrás, la forma en que tronó. Yo pensaba en un juicio de Dios. Cada vez que tronaba yo decía, Señor, ¿cómo será tú? ¿Cómo será? Ustedes, eso fue lo que sentían cuando Moisés fue a recibir las tablas. Y Moisés por allá y escuchaban truenos y decían, pobre Moisés debe estar chicharrón. Ellos bajaron pensando que Moisés había muerto. Y decían, no, Dios lo que está haciendo, o sea, Dios lo cogió y lo fulminó, lo pulverizó. Por eso hagámonos dioses acá, imagínense. Pero yo antenoche que estaba durmiendo, que no dormí nada, porque era uno medio vacío así cuando yo estaba con los ojos cerrados y la luz, solamente la luz, yo decía, ahí viene. Y pero era terrible y en el tiempo que yo llevo viviendo acá, yo nunca había escuchado tronar como tronó. En mi vida nunca había escuchado. ¿Ah? Ayer sí, entonces dormí porque como antenoche no puedo dormir, anoche sí dormí. En serio, pero la antenoche yo pasé en vela. Brutal, eso fue algo terrible. Y miren, aquí dice, piensen en los juicios de Dios. Jehová hizo tronar y granizar y el fuego se descargó sobre la tierra. Y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. ¿No le parece tremendo? O sea, granizo y fuego, o sea, era la mezcla de los truenos y todo, candela y de todo venía ahí del cielo. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. O sea, desde que había sido habitada. Y noten algo, cada palabra que el Señor ha dicho, con pelos y señales se ha cumplido. Él le dijo, va a haber un granizo, cual nunca lo ha habido. Ni modo de decir que Faraón se levantó el otro, ese era el granicito que iba a mandar. No, tal cual como lo dijo. O sea, era terrible, ¿sí? Y entonces, aquí vemos cómo probablemente esta era la plaga más espantosa que había sucedido. Los egipcios debieron de creer que el furor de Dios estaba siendo derramado del cielo con toda severidad. Yo cuando escucho un trueno, yo no veo el amor de Dios allí, yo veo, es como el juicio de Dios. Y o sea, me pone a temblar. Yo digo, tenaz el que esté un día delante de Dios, pero sin Jesús como abogado. Pobre de él. Entonces, y el poder de Dios, ¿no? Increíble cómo hace trono. O sea, hace temblar la tierra literalmente. Y ustedes ven, las ventanas cimbran, todo cimbra, o sea, el poder de Dios. Y miren, hermanos, una de las cosas que yo pienso a través de todo eso, yo oro al Señor y le digo, o sea, es como pensar nosotros que vamos a escaparnos del Señor, que vamos a escondernos. La palabra dice que si debajo de la tierra hiciera el lugar, de allí el Señor me alcanzará, si arriba en el cielo, de allí su diestra también. Lo que hizo Jonás, ¿no? Tratar de huir y lanzado al mar y viene un pez grande y lo toma. O sea, de cualquier lugar donde estemos, no existe un hombre. Y en Apocalipsis dice al final de los tiempos que el juicio, como va a ser, dice que la gente va a ver que los montes se le vienen encima, van a querer buscar escondedero y todo se les va a mover, va a ser loco, o sea, va a ser algo terrible. Entonces, pero no tenemos que vivirlo, no tenemos que asustarnos de ellos, sino alegrarnos de decir, Señor, gracias porque yo no voy a vivir semejante barbaridad. Pero si usted rechaza a Cristo, tiemble, váyase de aquí, ojalá se orine en los pantalones hoy del susto y se arrepienta. Seguro, pero si no,
yo oro al Señor para que usted realmente sea redarguido. Pero si no, agradecemos al Señor y estamos listos para irnos con Él en cualquier momento. Es una bendición. Los egipcios debieron creer que el furor de Dios estaba siendo derramado del cielo. ¿Saben qué? Un rabí llamado Salomón dijo una mezcla extraña, un milagro dentro de un milagro. Era lo que estaba viniendo. Un milagro dentro de un milagro. O sea, piensen en científicamente cómo ocurre esto, lo que el Señor está mandando. Fuego y agua hicieron la paz entre ellos para que obedecieran la voluntad del Creador. Lindo, ¿no? Fuego y agua, que es como agua y aceite, fuego y agua hicieron la paz, simplemente para hacer la voluntad del Creador, lo que no quería hacer este perverso faraón. Y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo de toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. ¿Sí? Entonces, esta plaga estaba dirigida en contra de muchos dioses egipcios. Nut era notable entre ellos, era la diosa del cielo. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Ustedes han visto cuando uno va en carretera que llueve en una parte y, o sea, un momento y uno puede estar así y aquí llueve, acá no. Tremendo, ¿no? Y ellos podían ver el granizo allí y acá ellos tranquilos. Y así es cuando estamos con el Señor. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza, el mundo se va a acabar, la gente cuenta la noticia, Cali se ha convertido en una oleada de violencia, la cosa más terrible, Jamundí, todos los días matan gente, ¿y qué vamos a hacer? Confiar en el Señor. ¿Huir? No podemos huir. ¿De qué vamos a huir? Tenemos que estar donde el Señor quiere que estemos y Él nos va a proteger. Él es como es nuestro protector, nuestro paraguas frente a lo que pasa. Y no ve la gente, el rostro de la gente, desesperación. Usted prende la televisión, noticia, ahorita no sé si escucharon la noticia de Venezuela que está albergando islámicos al 100, les dieron cupo a 1000 musulmanes para que vinieran a estudiar. Sí, pero todos son de la yihad islámica, todos son perversos que vienen como un punto estratégico de Sudamérica. Tremendo. Lo que viene es cosa tremenda, hermanos. Verso 27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Verdad o mentira? Mentira. Esto sonó como palabras perfectas de arrepentimiento por parte de Faraón, pero un verdadero arrepentimiento aún no había obrado en su corazón. ¿Qué se necesita para un verdadero arrepentimiento? Un verdadero fruto de arrepentimiento. Faraón estaba apenado por las consecuencias del pecado, pero no del pecado en sí. Eso es lo que llama remordimiento, cuando yo estoy apenado, cuando estoy dolido y lloro, pero por la consecuencia, pero no por mi pecado en sí. Es lo que está pasando. El yo he pecado de Faraón es una de las 8 confesiones similares en la Escritura. 5 sinceras y 5 no sinceras y 3 sinceras. Faraón era mentira de su arrepentimiento, porque lo vemos que continúa. Si hubiese sido verdad, no hubiese vivido la plaga de los primogénitos. Así de sencillo, todo hubiera terminado ahí. No fue verdad. Balaam, un hombre con doble ánimo, Números 22:34. Acán fue un penitente dudoso, Josué 7:20. ¿Recuerdan quién fue Acán? Josué le dijo: vamos a ir a Jai, no vamos a tomar nada de los tesoros de allá porque a Jai. Y fueron, y ese tomó, penitente ahí, a ver, da gloria a Dios, dudoso. Lo que sé que Dios lo mató y a su familia también. Murió quemado, creo que fue, ¿no fue? Apedreado y quemado, fue algo terrible lo que ocurrió. Saúl, un hombre no sincero. Judas, un remordimiento desesperado pero no genuino. Job tuvo un arrepentimiento piadoso. Job 6:20.
David, arrepentimiento después de un contratiempo, ¿recuerdan? Al principio no fue genuino, pero cuando vino Natán y lo reprendió, él se arrepintió verdaderamente. El hijo pródigo, la bendita confesión de pecado. ¿Dónde está la bendita confesión de pecado del hijo pródigo? Muy bien. He pecado contra el cielo y contra ti. Esa es la teología del pecado. Cuando yo sé que cuando yo peco, al primero que ofendo es a Dios y luego a mi papá porque me le gasté todo lo que me dio y lo malgasté, pero al primero que ofendí con mi actitud y mi orgullo fue a Dios y luego a la persona que le he fallado. La teología del pecado, cuando tú estás verdaderamente arrepentido, tienes esa teología verdadera, la crees, pero hay una transformación, como la de este hombre que les he compartido en esta noche, de Nerú. 1. 2. Hay un fruto de arrepentimiento. Zaqueo era un ladrón, recuerden. Y Zaqueo dijo, Señor, lo que he defraudado, lo voy a devolver 4 veces. Y el Señor dijo, ha venido la salvación a esta casa. Hay una transformación, hay un cambio de vida. ¿Listo? Orad a Jehová para que cesen los truenos. Entonces él ha dicho, yo he pecado, pero él ya ha hecho esto con Moisés. Y Moisés la primera vez le creyó. Pero Moisés ahorita ya está siendo un hombre con discernimiento. Miren el verso 28. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir, y no os detendréis más, y no os detendréis más. Y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas de que de Jehová es la tierra. ¿Saben qué se me viene a la mente con ese pasaje? Me viene otra cosa apocalíptica. Acuérdense de los que van a ser sellados, de los profetas que los van a querer matar. Los sellados no, los 2 profetas que van a estar, que algunos creen que es Elías y Moisés, otros Moisés y Enoc, que van a estar en pleno apogeo de cayéndose las estrellas, plagas, y ellos van a estar caminando y nada les va a hacer daños a ellos. Piensen en lo que está pasando aquí. ¿Por qué yo puedo creer de que lo que viene es verdad? Porque ya ha ocurrido. Piensen, él estaba delante de Faraón cuando empezó a caer granizo y él salió.